Hay una persona en tu vida que no puedes olvidar. No tienes que pensarlo mucho para saber de quién hablo. Ya apareció en tu mente mientras leías esa primera frase. Alguien que tal vez ya no está. Alguien que quizás ni siquiera sabe el espacio que ocupa dentro de ti. Alguien de quien llevas meses o años intentando desapegarte, siguiendo consejos, practicando técnicas, diciéndote que ya es hora, que tienes que seguir adelante, y sin embargo ahí está, persistente, inexplicable. Como una presencia que se niega a disolverse aunque hagas todo lo que se supone que debes hacer para que se vaya. Y la pregunta que nadie te ha respondido satisfactoriamente es esta: ¿por qué? ¿Por qué algunas personas se van de tu vida y desaparecen de tu mente con una facilidad que casi duele por lo sencilla que es, y otras, las que menos quisieras que se quedaran a veces, se instalan en un lugar de tu conciencia desde el que ningún esfuerzo racional puede moverlas? ¿Qué tiene esa persona que las otras no tienen? ¿Qué pasó entre ustedes que creó una conexión que ni el tiempo, ni la distancia, ni la voluntad consciente pueden deshacer completamente? Yo investigué esa pregunta durante años. No como psicólogo convencional que busca el mecanismo de apego en la historia infantil o en los patrones de vinculación temprana, sino como investigador de la conciencia que sospechaba que lo que ocurre cuando dos personas crean una de esas conexiones imposibles de borrar no es simplemente psicológico, que toca algo más profundo, algo que tiene que ver con la naturaleza misma de la conciencia y con la manera en que la realidad funciona en un nivel que la psicología convencional todavía no sabe cómo investigar adecuadamente. Y lo que encontré, lo que emergió de años de investigación en el laboratorio, de conversaciones con chamanes y de mi propia experiencia directa de estados de conciencia expandida, lo que encontré va a cambiar completamente la manera en que entiendes esa persona que no puedes olvidar. No para que el dolor sea menor, si es que hay dolor. No para que sea más fácil seguir adelante, si es que eso es lo que buscas, sino para que entiendas qué es realmente lo que ocurrió entre ustedes y por qué lo que ocurrió no puede borrarse de la manera en que las cosas ordinarias se borran. Porque no fue algo ordinario, aunque desde afuera pareciera serlo. Pero antes de contarte lo que encontré, necesito pedirte algo. Si estás aquí, si esa persona ya apareció en tu mente y sientes que estas palabras tocan algo que normalmente no se nombra, suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Y cuéntame, si tienes el valor de hacerlo, quién es la persona que no puedes olvidar. No su nombre, solo lo que fue para ti. Eso me dice más que cualquier estadística. Dale like si sientes que estas preguntas merecen ser hechas. Y si quieres ir más profundo, si quieres ser parte de una comunidad donde estas conversaciones continúan sin interrupción, busca el botón de unirte al grupo exclusivo que está aquí abajo en la parte inferior de la pantalla. Hay personas ahí que están en el mismo camino, que se niegan a conformarse con las explicaciones superficiales. Ven con nosotros. Bien. Empecemos por algo que la psicología convencional explica bien y que es verdad, pero que no es la verdad completa. La explicación convencional dice que no puedes olvidar a ciertas personas porque crearon en tu sistema nervioso patrones de activación que se volvieron habituales. Que el cerebro, que es esencialmente una máquina de predicción y de hábito, aprendió a esperar esa presencia, aprendió a anticiparla. Y cuando esa presencia desaparece, el sistema sigue generando la expectativa aunque ya no haya objeto que la satisfaga, como un fantasma neurológico, como la sensación en un miembro amputado que el cerebro sigue percibiendo aunque ya no esté. Eso es verdad, está documentado, tiene base neurológica sólida, pero hay algo que esa explicación no puede responder, y es por qué esos patrones de activación se crearon con esa persona y no con otras. ¿Por qué hay personas con quienes pasaste más tiempo, con quienes compartiste más experiencias, con quienes tu sistema nervioso interactuó de manera más frecuente e intensa, y sin embargo cuando se fueron el olvido llegó con relativa facilidad? Y hay otras personas, a veces personas con quienes el contacto fue breve, con quienes compartiste quizás solo semanas o incluso días, y que sin embargo crearon una huella que años después sigue siendo tan nítida, tan vívida, tan presente como si hubiera ocurrido ayer. ¿Por qué? La neurociencia del apego no tiene una respuesta satisfactoria para eso. Puede describir el mecanismo, pero no puede explicar la selectividad. No puede explicar por qué el sistema eligió a esa persona para crear esos patrones de activación tan profundos y no a las otras. Y esa es la pregunta que me llevó más allá de la neurociencia convencional. Esa es la pregunta que me llevó a buscar en otro lugar. Lo primero que encontré cuando comencé a buscar en ese otro lugar fue algo que los físicos cuánticos llevan décadas intentando explicar sin terminar de lograrlo.
el fenómeno del entrelazamiento. Dos partículas que han interactuado quedan conectadas de una manera que trasciende el espacio y el tiempo. Lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, independientemente de la distancia que la separe. No a través de ningún mecanismo convencional de transmisión de información, a través de algo que la física llama correlación no local, una conexión que no pasa por el espacio, que no tarda tiempo en viajar, que simplemente es. Y lo que me pregunté, lo que nadie antes parecía haberse preguntado con suficiente seriedad, fue esto. ¿Y si algo análogo ocurre entre las conciencias humanas? ¿Y si cuando dos personas se encuentran de cierta manera, cuando algo particular ocurre en el encuentro entre sus campos de conciencia, se produce un entrelazamiento que es análogo al entrelazamiento cuántico? No idéntico, no el mismo fenómeno, pero sí funcionalmente similar, una conexión que se establece en un nivel de la realidad más profundo que el nivel físico. Una correlación que persiste después de que el contacto físico termina, una huella en el campo de conciencia que no se borra cuando la persona se va porque no estaba en el espacio físico sino en algo más fundamental. Eso es lo que la teoría sintérgica propone como explicación de las personas que no podemos olvidar, que esas personas no dejaron simplemente una huella en nuestro sistema nervioso, dejaron una huella en nuestro campo de conciencia. Y el campo de conciencia no olvida, de la misma manera que el sistema nervioso puede olvidar, porque el campo de conciencia no está organizado temporalmente de la misma manera. No funciona según la misma lógica de pérdida y consolidación que la memoria neurológica. Pero para entender por qué ciertas personas crean ese tipo de huella y otras no, necesito contarte algo sobre lo que ocurre en el campo de conciencia cuando dos personas se encuentran. Algo que vas a reconocer inmediatamente cuando lo describes, aunque probablemente nunca lo hayas articulado de esta manera. Cuando dos personas se encuentran, hay algo que ocurre antes de las palabras, antes de las presentaciones y las conversaciones y las historias que intercambian. Hay algo que ocurre en el nivel del campo. Una evaluación mutua que es más rápida y más profunda que cualquier evaluación cognitiva consciente. Una especie de resonancia o de disonancia que se establece en los primeros segundos, en los primeros momentos, antes de que la mente haya procesado suficiente información para justificar ninguna conclusión. Tú conoces esa experiencia. Has conocido personas con quienes sentiste desde el primer instante algo que no sabías cómo nombrar, una familiaridad que no tenía razón de ser, una sensación de reconocimiento que excedía cualquier información que tuvieras sobre esa persona, como si algo en ti ya la conociera, aunque tu historia biográfica dijera que era un completo extraño. Y has conocido también personas con quienes sentiste en el primer instante algo completamente diferente, una incomodidad, una disonancia, algo que no encajaba en ningún nivel que pudieras identificar, pero que era completamente real. Eso que sientes en esos primeros momentos no es intuición en el sentido vago y misterioso en que ese término se usa habitualmente, es percepción. Percepción de algo real que ocurre en el nivel del campo de conciencia entre las dos personas. El campo de conciencia de cada persona tiene una coherencia, una estructura, una frecuencia, si quieres usar esa metáfora. Y cuando dos campos se encuentran, hay una interacción inmediata entre esas coherencias, que puede ser resonante, que puede ser disonante, o que puede ser algo más específico y más raro. Algo que ocurre solo en ciertos encuentros. Algo que cuando ocurre crea exactamente el tipo de huella que años después no se puede borrar. Lo que ocurre en esos encuentros especiales es lo que yo llamo acoplamiento profundo de campos. No simplemente resonancia, no simplemente que los dos campos vibran en frecuencias compatibles, algo más intenso, más irreversible. Los dos campos se modifican mutuamente de manera que ninguno de los dos vuelve a ser exactamente lo que era antes del encuentro. Como dos sustancias que reaccionan químicamente y producen algo nuevo que ninguna de las dos contenía por separado, el encuentro crea algo. Crea una configuración nueva en el campo de conciencia de cada persona que no existía antes y que no puede deshacerse simplemente porque el contacto físico termine. Y esa es la razón profunda por la que no puedes olvidar a esa persona. No es que tu sistema nervioso creó un hábito particularmente fuerte. Es que tu campo de conciencia fue modificado por el encuentro con ese campo específico. Y esa modificación es real, persiste. No como recuerdo neurológico que puede decolorarse con el tiempo. Como una nueva configuración del campo que es parte de lo que eres ahora, como una nota que se añadió a la melodía de tu conciencia y que ya no puede ser quitada sin que la melodía cambie. Déjame decirte algo que va a sonar radical, pero que
La evidencia de mi investigación apoya consistentemente esa persona que no puedes olvidarte cambió. No metafóricamente, literalmente. Tu campo de conciencia es diferente de lo que era antes de ese encuentro. Hay dimensiones de tu percepción que se abrieron en ese encuentro que no habrían podido abrirse sin él. Hay maneras de ver el mundo, de sentir la realidad, de relacionarte contigo mismo que llegaron a través de ese encuentro y que son ahora parte permanente de quién eres. Y en ese sentido, esa persona sigue siendo parte de ti aunque ya no esté, no como fantasma, como transformación real, como uno de los ingredientes de lo que llegaste a ser. Y eso cambia la pregunta. La pregunta ya no es ¿cómo puedo olvidar a esa persona? Porque esa pregunta asume que el olvido es posible y deseable. Asume que lo que esa persona dejó en ti es un residuo que debería limpiarse. Pero si lo que dejó es una transformación real de tu campo de conciencia, si lo que dejó es parte de quien eres ahora, entonces intentar olvidarla es intentar olvidar parte de ti mismo. Es imposible. Y la razón por la que es imposible no es debilidad emocional. Es la naturaleza misma de lo que ocurrió entre ustedes. La pregunta correcta no es ¿cómo olvido? Es cómo integro, cómo honro lo que esa persona activó en mí sin quedarme atrapado en la forma específica que tomó ese encuentro. ¿Cómo llevo conmigo lo que esa persona despertó sin necesitar que esa persona siga presente en su forma física o relacional original? Pero antes de llegar a esa pregunta quiero explorar algo que me parece igual de importante y que la mayoría de las personas que viven con esa presencia persistente de alguien que no pueden olvidar nunca se preguntan. Me quiero preguntar por qué ese encuentro específico produjo ese acoplamiento profundo. ¿Por qué esa persona y no otras? Porque esto no ocurre al azar. No todas las personas que conoces producen ese tipo de huella, solo algunas. Y hay algo específico que determina cuáles. En mis investigaciones encontré que los encuentros que producen acoplamiento profundo de campos tienen invariablemente ciertas características, no siempre las mismas características, no un patrón rígido, pero sí ciertas condiciones que parecen ser necesarias para que ese tipo de encuentro ocurra. La primera condición es lo que yo llamo apertura mutua del campo. Ambas personas, en el momento del encuentro, estaban en un estado de apertura inusual, no necesariamente consciente, no necesariamente buscada, pero real. Uno o ambos estaban en un momento de vulnerabilidad, de transición, de búsqueda, de apertura a algo que no sabían exactamente qué era. Y esa apertura crea una permeabilidad en el campo de conciencia que normalmente no existe. Una permeabilidad que permite que el campo del otro entre de una manera que en el estado habitual de defensa y cierre no sería posible. Piensa en cuándo ocurrió ese encuentro. Piensa en dónde estabas tú en ese momento de tu vida. Apuesto a que no era un periodo ordinario. Apuesto a que había algo en ti que estaba abierto de una manera especial. Que estabas en un umbral. Que algo en tu vida estaba cambiando o necesitaba cambiar o acababa de cambiar. Y en ese estado de apertura, ese encuentro ocurrió. La segunda condición es la autenticidad. Los encuentros que producen acoplamiento profundo son encuentros donde algo auténtico se mostró. Donde la persona no presentó solo su persona social, su máscara construida para el mundo, sino algo más real, más vulnerable, más directamente lo que era. Donde hubo un momento, aunque breve, aunque tal vez no reconocido como tal en el momento, de verdadero contacto entre lo que eran debajo de sus representaciones habituales. Eso no requiere años de relación. Puede ocurrir en una conversación, en un intercambio de miradas, en un momento de risa compartida que toca algo que ninguno de los dos esperaba que tocara, en un instante de honestidad que rompe el protocolo social habitual y establece algo diferente, algo real. Y cuando dos campos se encuentran en ese nivel de autenticidad, el acoplamiento que se produce es de una profundidad que el contacto superficial nunca puede producir, aunque se prolongue años. La tercera condición es lo que llamo resonancia de frecuencia. Los campos de conciencia de las dos personas vibran en frecuencias que tienen algo que reconoce al otro, no identidad, no que sean iguales, sino que hay algo en la estructura del campo del otro que activa algo en el propio campo que estaba latente, que estaba esperando ser activado por exactamente ese tipo de frecuencia, como una cerradura que espera la llave específica que puede abrirla, no cualquier llave, una llave que tiene la forma exacta que la cerradura requiere.
Y eso explica algo que probablemente hayas notado sobre esa persona que no puedes olvidar, que no era perfecta, que tenía defectos que veías claramente, que objetivamente si hicieras una lista de características deseables en una persona, tal vez no encabezaría la lista. Y sin embargo la huella que dejó fue más profunda que la de personas que objetivamente eran más compatibles, más adecuadas, más perfectas en papel. Porque el acoplamiento profundo no es función de la perfección del otro, es función de la resonancia específica entre dos campos. Y esa resonancia es algo que la mente racional no puede evaluar, solo puede percibirse, solo puede sentirse. En ese reconocimiento inmediato e inexplicable que excede cualquier justificación cognitiva, ahora quiero decirte algo que puede ser difícil de escuchar o puede ser liberador. Depende de dónde estés en tu relación con esa persona y con esa memoria. Lo que te mantuvo atado a esa persona durante todo este tiempo no es debilidad, no es dependencia emocional patológica, no es que hayas fallado en el proceso de duelo o de recuperación. Lo que te mantuvo atado es algo real que ocurrió entre ustedes. Una transformación genuina de tu campo de conciencia que no se puede borrar porque no debería borrarse, porque fue real, porque cambió algo en ti que valía la pena cambiar. Y el hecho de que la forma específica que tomó ese encuentro, la relación, la presencia física de esa persona no pudo sostenerse, no disminuye la realidad de lo que ocurrió en el nivel del campo. Hay algo que los chamanes con quienes trabajé entendían sobre las conexiones profundas entre personas que la psicología occidental no tiene muy bien articulado. Entendían que cuando dos campos de conciencia se entrelazan a ese nivel, algo de esa conexión persiste independientemente de lo que ocurra en el nivel físico y relacional, no como lazo que atrapa, como hilo de reconocimiento mutuo que sigue existiendo aunque las circunstancias externas cambien. Y ese hilo, desde su perspectiva, no era un problema que resolver, era una realidad que honrar. Una evidencia de que algo real había ocurrido entre esas dos conciencias, algo que tenía un significado que excedía la historia personal de cada una. Déjame contarte sobre un experimento que realicé y que me impactó profundamente en su momento y que sigue pareciéndome uno de los más reveladores de toda mi investigación sobre la conciencia y las conexiones entre personas. Trabajé con parejas que se habían separado, parejas donde uno o ambos de los miembros reportaban esa experiencia de no poder olvidar al otro, de seguir sintiendo la presencia del otro de manera intensa aunque el contacto físico hubiera terminado. Y con parejas donde la separación había sido relativamente limpia, donde el olvido había llegado con relativa facilidad. Lo que hice fue medir la actividad de los campos electromagnéticos de cada persona individualmente en un laboratorio donde no había contacto entre ellas. Y lo que encontré fue algo que no podía atribuir a la coincidencia estadística. Las personas que reportaban no poder olvidar a su expareja mostraban patrones de actividad electromagnética que tenían una correlación con los patrones de su expareja que excedía lo que esperaría encontrar en personas sin conexión previa. No una correlación perfecta, no una sincronización completa, pero una correlación estadísticamente significativa que no estaba presente en el grupo de control, en las personas que habían olvidado con relativa facilidad. ¿Qué significa eso? Significa que algo persiste. No como memoria neurológica, como correlación real entre los campos electromagnéticos de dos personas que en algún momento se entrelazaron a un nivel profundo. Como si el entrelazamiento que ocurrió en el momento del encuentro dejara una huella en el campo electromagnético de cada persona que no se disuelve simplemente porque el contacto físico termine. Eso no es metáfora, eso es dato. Dato que la física convencional no tiene todavía un marco adecuado para interpretar, pero que es real y medible y reproducible. Y desde ese dato, la experiencia de no poder olvidar a alguien adquiere un significado completamente diferente. No eres débil, no estás atrapado en un patrón de apego insano, estás experimentando algo real. Estás percibiendo, de manera subjetiva pero genuina, la correlación que persiste en tu propio campo electromagnético como huella del encuentro con ese otro campo. Eso que sientes cuando piensas en esa persona y algo en tu pecho se activa, algo que no puedes describir completamente con palabras, eso es percepción real de algo real. No proyección, no ilusión, percepción. Ahora bien, hay algo que necesito decirte con mucho cuidado sobre todo esto, porque hay una manera de recibir lo que acabo de decir que podría ser dañina. Hay una tentación, cuando uno comprende que la conexión fue real, de concluir que por lo tanto debería reconstituirse la relación.
de concluir que si el entrelazamiento persiste, si la huella en el campo sigue siendo perceptible, entonces lo correcto es volver a esa persona o mantener alguna forma de contacto que alimente esa conexión. Y eso no es necesariamente verdad. Que algo sea real no significa que deba tomar la misma forma para siempre. La transformación que esa persona produjo en tu campo de conciencia es tuya ahora, pertenece a tu campo, no requiere la presencia continua de esa persona para seguir siendo real y para seguir siendo parte de quien eres. La semilla que germinó en ese encuentro ya creció, ya se convirtió en algo que es tuyo y puede seguir creciendo sin que el árbol necesite estar junto a la semilla original. La integración de una conexión profunda, de una de esas huellas en el campo que no se borran, no consiste en volver a la relación ni en mantener el contacto a toda costa. Consiste en reconocer lo que esa persona activó en ti y en llevar eso que activó hacia adelante en tu vida. En ser, gracias a esa transformación, alguien diferente de quien eras antes. En honrar lo que ocurrió, no aferrándonos a la forma que tomó, sino habitando la profundidad a la que nos llevó. Déjame decirte algo más sobre la calidad específica de esa persona que no puedes olvidar. Algo que me parece importante y que pocas personas articulan cuando hablan de estas conexiones persistentes. Esa persona te vio. No a la versión de ti que presentas al mundo, no al personaje social que has construido para navegar la vida cotidiana. Te vio a ti, a algo más profundo, a algo que tú mismo tal vez no sabías completamente que estaba ahí. Y ese ser visto, ese reconocimiento profundo de lo que eres en un nivel que la mayoría de las personas que te rodean no alcanzan, dejó una huella que no se borra porque satisfizo algo que es uno de los deseos más profundos de la conciencia humana, el deseo de ser conocido. Realmente conocido, no en el sentido de que alguien sepa tu historia biográfica, en el sentido de que alguien perciba tu campo de conciencia directamente, que lo reconozca, que lo toque, que lo nombre de alguna manera, aunque sea sin palabras. Eso es lo más raro y lo más valioso que puede ocurrir entre dos personas. Y cuando ocurre, cuando esa experiencia de ser realmente visto y conocido se produce, aunque sea brevemente, crea una huella que ninguna cantidad de tiempo puede borrar completamente, porque toca algo fundamental, porque satisface algo que normalmente está hambriento. Y el hambre que fue saciada, aunque sea temporalmente, no olvida el alimento que la satisfizo. Y aquí viene algo que la teoría sintérgica añade a esto que es importante. La experiencia de ser realmente visto por otro no es solo un fenómeno psicológico, es un fenómeno de campo. Cuando el campo de conciencia de otra persona te ve realmente, cuando percibe directamente tu campo en lugar de simplemente percibir tu representación social, algo ocurre en tu propio campo. Tu campo se expande, se vuelve más coherente, accede a dimensiones de sí mismo que en el estado de no ser visto estaban contraídas o dormidas. Y esa expansión, esa mayor coherencia que el ser visto produce, es una de las experiencias más poderosas que la conciencia humana puede tener. Por eso, no puedes olvidar a esa persona, no solo porque te hizo sentir bien, sino porque en su presencia tu conciencia se expandió. Fuiste más de lo que normalmente eres. Tuviste acceso a dimensiones de ti mismo que normalmente no están disponibles. Y esa experiencia de ser más completamente lo que eres, eso es adictivo en el mejor sentido de la palabra. Eso es lo que la conciencia busca siempre. Y cuando lo encuentra, lo registra de una manera que ningún esfuerzo de olvido puede borrar completamente. Porque no es memoria de esa persona lo que se niega a irse. Es memoria de lo que eras cuando estabas con esa persona. Es memoria de la versión de ti mismo que esa presencia activó. Y esa versión de ti, esa que fue más real y más completa y más viva, sigue siendo posible. Sigue existiendo como potencial. Y la persistencia de ese recuerdo es en realidad la persistencia de ese potencial llamándote de regreso. No a esa persona, a esa versión de ti mismo. Eso es lo que me parece más importante de todo lo que he dicho. Que la persona que no puedes olvidar te mostró algo sobre ti mismo que de otra manera tal vez nunca habrías visto. Te mostró un nivel de capacidad, de apertura, de conexión, de intensidad de vida que no sabías que eras capaz de. Y el recuerdo de esa persona es también el recuerdo de esa capacidad tuya. Es la evidencia de que eso es posible en ti. De que no fue un accidente o una ilusión creada por las circunstancias. Fue algo real que existe en tu campo de conciencia como potencial permanente.
Y el trabajo que ese recuerdo te está pidiendo que hagas no es olvidar, es crecer hacia esa versión de ti mismo que se activó en ese encuentro. Es desarrollar la capacidad de ser esa persona que fuiste entonces, esa persona más abierta, más viva, más completamente presente, sin necesitar a esa persona específica para que la active. Es aprender a activarla tú mismo, a vivir desde ese nivel de intensidad y de apertura que el encuentro con ese campo específico hizo posible. Hay algo que un chamán viejo con quien trabajé en los Andes me dijo sobre las personas que no se pueden olvidar. Me dijo que en su tradición esas conexiones no se llamaban relaciones, se llamaban espejos, espejos en los que uno veía reflejado algo de sí mismo que no podía ver de otra manera, y que el dolor de perder ese espejo, el dolor de que esa persona ya no estuviera, era en realidad el dolor de haber visto algo de uno mismo y luego haber perdido el acceso a esa visión. No el dolor de haber perdido a la persona, el dolor de haber perdido el espejo que te mostraba lo que eras capaz de ser. Y la solución que ese chamán proponía no era encontrar otro espejo igual, era aprender a ver sin espejo. Era desarrollar la capacidad de percibir directamente lo que el otro te había mostrado, sin necesitar que el otro siguiera ahí para mostrártelo. Era hacer permanente lo que el encuentro había revelado como posibilidad temporal. Eso es la integración de una conexión profunda, no el olvido, no la negación de lo que fue real, no el intento de convencerse de que esa persona no fue importante, o de que lo que sentiste fue exagerado, o de que era un apego insano del que liberarse. La integración es hacer tuyo permanentemente lo que ese encuentro activó temporalmente. Es llevar hacia adelante la transformación que ese encuentro produjo. Es crecer en la dirección que ese encuentro señaló. Y cuando eso ocurre, cuando la integración genuinamente sucede, algo cambia en la relación con esa memoria. La persona que no podías olvidar sigue siendo parte de ti, pero ya no duele de la misma manera. Ya no hay la misma urgencia, el mismo tiro hacia atrás, el mismo deseo de que las cosas fueran diferentes, porque la transformación que esa persona inició ya fue completada. El potencial que ese encuentro activó ya fue desarrollado. La versión de ti que ese espejo mostró ya es quien eres ahora, no quien podría ser si esa persona volviera. ¿Quién eres ahora? Déjame hablarte de algo que me parece crucial para entender por qué algunas de estas conexiones son tan perturbadoras, tan imposibles de metabolizar tranquilamente. Tiene que ver con algo que la teoría sintérgica llama interferencia de campos. Y es lo que ocurre cuando dos campos de conciencia que se entrelazaron profundamente se separan de manera brusca, sin el tiempo y el proceso necesarios para que la separación sea gradual y coherente. Cuando dos campos se entrelazan en ese nivel profundo, crean entre ellos una estructura de coherencia compartida, una manera de oscilar juntos, de sincronizarse. Y cuando esa coherencia compartida se rompe de manera súbita, cuando la separación es repentina o conflictiva o no elegida por uno de los dos, lo que queda en cada campo no es solo la huella del otro, es también la estructura de coherencia compartida que quedó a medias, que fue interrumpida antes de completarse. Y esa estructura a medias, ese patrón de sincronización que comenzó y no terminó, sigue buscando su resolución como una frase musical que quedó sin el acorde final. El oído sigue esperando ese acorde, el campo sigue buscando esa resolución. Y eso, esa búsqueda de resolución de un patrón de coherencia que quedó incompleto, es lo que produce ese tipo específico de obsesión, de pensamiento recurrente, de imposibilidad de desengancharse, que caracteriza a las conexiones que terminaron, de manera que ninguno de los dos campos pudo procesar completamente. No es amor patológico, es física, es la búsqueda de resolución de un patrón que quedó interrumpido. Y la resolución que el sistema busca no siempre es la que la mente consciente cree que busca. No es necesariamente volver a esa persona o reconstituir la relación. Es completar el patrón de coherencia, es llevar esa estructura compartida que quedó a medias hasta algún punto de resolución, y hay maneras de hacer eso que no requieren la presencia de la otra persona. Hay maneras de completar ese patrón interrumpido desde dentro de tu propio campo. A través de la escritura, de la meditación, de ciertos rituales de cierre que las tradiciones chamánicas conocen bien, de conversaciones imaginarias donde se dice lo que no se dijo, de actos simbólicos que dan al patrón interrumpido una forma de resolución que el campo pueda reconocer como suficiente para soltar la búsqueda.
He trabajado con personas que llevaban años atrapadas en la obsesión de alguien que no podían olvidar y que a través de este tipo de trabajo, de completar el patrón desde adentro, en lugar de esperar que la persona regresara para completarlo desde afuera, encontraron algo que ninguna técnica de olvido les había dado. No olvido, algo mejor, paz. La paz de haber honrado completamente lo que fue real, de haber procesado completamente lo que quedó incompleto y de poder llevar consigo lo que ese encuentro había dado sin seguir cargando el peso de lo que no pudo terminar de la manera que esperaba. Y eso me lleva a algo que quiero dejarte como la reflexión más importante de todo lo que hemos explorado hoy, sobre el significado de esas personas que no podemos olvidar, sobre por qué existen en nuestras vidas, sobre qué rol juegan en el desarrollo de nuestra conciencia. La teoría sintérgica propone que el campo de conciencia universal, lo que algunos llaman Dios, y yo prefiero llamar la inteligencia que opera en la realidad, no actúa de manera aleatoria. Que los encuentros profundos entre campos de conciencia no ocurren por accidente. Que hay algo en la estructura del campo universal que organiza los encuentros entre conciencias individuales de maneras que sirven al desarrollo de cada una, no de manera determinista, no como si estuviera todo planeado de antemano, sino de manera que cuando una conciencia está lista para cierta transformación, cuando su campo tiene la apertura y la madurez necesarias para recibir cierto tipo de influencia, las condiciones para el encuentro con el campo que puede producir esa transformación se vuelven más probables. En ese sentido, esa persona que no puedes olvidar no llegó a tu vida por accidente, llegó porque tu campo de conciencia estaba preparado para ese encuentro. Estaba preparado para la transformación que ese encuentro específico podía producir. No necesitabas a esa persona en particular en el sentido de que solo esa persona en todo el universo podía producir esa transformación. Pero en el momento en que ocurrió, esa persona era la que tenía la frecuencia de campo que resonaba con lo que en ti estaba listo para abrirse. Y eso le da a ese encuentro y al dolor que tal vez vino después un significado diferente. No el significado de la desgracia o del fracaso o de la pérdida que no debería haber ocurrido, el significado de algo que tenía que ocurrir, que ocurrió de la única manera que podía ocurrir, que hizo lo que vino a ser, que te transformó en la dirección en que necesitaba ser transformado y que ahora, habiendo hecho lo que vino a ser, puede ser honrado y llevado contigo de la manera que te he descrito, no como herida que no cierra, como transformación que te hizo quien eres. La persona que no puedes olvidar te mostró algo de ti mismo que no habrías visto de otra manera. Te activó en frecuencias de conciencia que de otra manera habrían permanecido dormidas. Te entrelazó con algo más vasto de lo que eras antes de ese encuentro y todo eso, toda esa transformación real y permanente está contigo ahora. Es parte de tu campo de conciencia ahora. No necesitas a esa persona para que siga siendo real. Lo que sí necesitas, lo que el recuerdo persistente de esa persona te está pidiendo que hagas, es que te vuelvas digno de la transformación que ese encuentro produjo. Que crezcas hacia la versión de ti mismo que ese espejo mostró. Que lleves hacia adelante la apertura y la intensidad y la capacidad de conexión que ese encuentro activó, no para encontrar a otra persona que produzca lo mismo, sino para ser tú mismo el tipo de campo de conciencia que puede producir ese tipo de encuentro. El tipo de presencia que transforma a otros de la misma manera en que esa persona te transformó a ti, porque esa capacidad de ser para otros el espejo que esa persona fue para ti, esa es la forma más completa de honrar lo que ocurrió, de integrar completamente lo que esa conexión trajo. De convertir el encuentro más importante de tu vida en algo que trasciende ese encuentro específico y que se vuelve parte de quien eres en todas tus relaciones, en todos tus encuentros, en cada momento en que tu campo de conciencia toca el campo de conciencia de otro ser humano, esa persona que no puedes olvidar te mostró lo que es posible. Ahora es tu trabajo hacer que sea permanente. El camino sigue abierto,